cuando esa voz me decía suicídate, suicídate, había una voz que me decía refugio, refugio, pero yo decía, pero ¿esto qué es? Refugio, porque nunca había Claro. escuchado una voz así que me hablara de esa manera, refugio. Entonces yo decía, pero ¿esto qué es? Y la voz me dijo, agarra, sal de aquí, agarra un bus y bájate en el INEN, en el puente del INEN. Y ahí en el puente del INEN, agarra un bus que diga Santo Tomás y dile al chofer que te deje en el refugio. Wow, cuando yo escuché eso, yo Aleluya. vi como que la luz en medio de las tinieblas, ¿Te yo no sabía. sientes sin esperanza? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes decepcionado? Recuerda que hay un propósito, de que tienes un propósito y que ese propósito lo vas a encontrar en Dios. Esto es Libres, Podcast Libres. Los saludamos, mi nombre es Jaismi Hernández. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a compartir y por supuesto a escribir comentarios, porque sus comentarios nutren este espacio que genera un gran contenido espiritual, un gran contenido de crecimiento. Dicen por ahí que las segundas partes son malas, que siempre las segundas películas, la segunda parte de cada película es pésima. En este caso, la segunda parte es muy interesante. Esta es la segunda parte del podcast que cuenta el testimonio de Danilson Hernández, el evangelista Danilson Hernández, y hoy que por supuesto es mi hermano, y tengo el privilegio de seguir entrevistando, de seguir participando y contarles a todos ustedes, querida audiencia, ese gran testimonio de transformación, ese gran cambio que él experimentó a través de Cristo. Danilson, bienvenido. Bueno, gracias, agradecido con Dios y con Jamie, mi hermana. Y bueno, yo sé que esta segunda parte vamos a Buena. ver el poder de Dios. Vamos a ver el poder de Dios manifestarse en mi vida. Así es. O sea que te invito a que veas la primera parte, no hagas trampa, no te conectes a esta sin haber revisado la primera, porque la primera cuenta unos detalles muy interesantes y esta segunda parte, por supuesto, depende de toda esa historia que nos estaba relatando, de cómo su vida cayó a merced de la droga, cómo esa droga comenzó a destruirlo, a una familia entera que fue impactada por la droga, un tema de agresividad, participación en grupos delictivos, robo y muchas cosas más que por supuesto son consecuencias de la droga, que nos comentaba mi hermano en aquella ocasión, que es un problema primario, porque de ahí se desencadena más y más consecuencias. En aquella ocasión compartíamos que tuviste un atentado y en ese atentado te dispararon a quemarropa, le colocaron un revólver en la mejilla y que la bala, en vez de atravesar por física normal, ¿no? Por simple lógica, atravesar su cráneo, la bala no atravesó su cráneo, sino que se alojó como si de manera milagrosa, que por supuesto es un milagro, hubiesen puesto la bala en la posición correcta, en el lugar correcto, porque un movimiento más, un centímetro más, un milímetro más, y esa bala pudo haberte dejado completamente parapléjico. Cuéntanos. Bueno, en la clínica Bautista, los neurocirujanos no me dan posibilidades de caminar, de sacar esa bala. Regreso a mi casa en silla de ruedas. Duré 7 meses en cama en silla de ruedas. Mi mamá, mi esposa, mi hermana, eran las que me atendían. Ya mi cuerpo estaba, claro, como estaba acostado, me salían llagas en el cuello, en la espalda, las piernas estaban delgadas, todo mi cuerpo estaba delgado. Yo me encontraba desesperado, estaba preocupado. El hombre que se creía fuerte, el hombre que se creía agresivo, ahora estaba cuadrapléjico en una cama. Yo le decía, Dios mío, pero ¿por qué? Tuve que quedar así, Señor. De esta manera no te quiero servir, de esta manera no quiero predicar. Yo quiero servirte de pie, quiero predicar, o sea, con mis piernas, caminar. Y fueron 7 meses de dolor, fueron 7 meses de sufrimiento. ¿Por qué? Porque Dios puede perdonarnos. O sea, pero el pecado tiene consecuencias, vienen consecuencias a nuestra vida. Por eso es que nosotros, o sea, tenemos que pensar.
antes de hacer las cosas y escuchar los consejos de nuestros seres queridos, porque, o sea, Dios nos puede perdonar, nuestros seres queridos nos pueden perdonar, pero todo pecado tiene su consecuencia, y las consecuencias que yo estaba pagando en ese momento era que estaba en una cama sin poder caminar, y tanto fueron las noches llorando y le decía a Dios, mejor quítame la vida, que me acuerdo yo que como al 7º mes, en esa noche estaba solo en el cuarto y yo le dije, Señor, pero tú eres un Dios de milagro, tú me has dado muchas promesas, hay gente que me decía que yo iba a ser un evangelista, que yo iba a predicar tu palabra, o sea, yo me acordé de esas promesas de Dios. Por eso nosotros, las promesas de Dios, aunque nosotros no la veamos en el momento, nosotros tenemos que acordarnos y tomarlas, apropiarnos. Esa noche yo la tomé. Esa noche yo me apropié de las promesas de Dios. Tú me dijiste, Gloria Señor, que yo iba a predicar tu palabra. O sea, ya cambié la mentalidad. Yo le dije, entonces ya comencé a hablar en fe. Tú me dijiste que yo iba a predicar tu palabra. Tú me dijiste que yo iba a ir a las naciones. Tú me dijiste que yo iba a ser un evangelista, Señor. Tú me puedes levantar. Y yo me acuerdo que esa noche sentí la presencia de Dios fuertemente en mi cuerpo. Los huesos me temblaban, el cuerpo me temblaba. Comencé a llorar, comencé a humillarme, de la cama me fui rodando poco a poco hasta que caí en el suelo, y ahí que en el suelo comencé a llorar y yo decía, Dios mío, tú me puedes levantar, tú eres un Dios de milagro, tú eres un Dios que aunque los médicos no me dieron posibilidades, Señor, para ti esto es posible. Y me acuerdo yo que escuché la voz de Dios en esa noche. Ahí en el cuarto, yo sentí una voz que me dijo, yo te voy a levantar de la cama, Danilson, pero yo te voy a levantar con esa bala en la cabeza. Y ahí con esa bala en la cabeza vas a testificar de mi poder. Tremendo, y vas a decirle a todo el mundo que verdaderamente hay un Dios que hace milagros, un Dios que sana, un Dios que liberta, un Dios que para Él no hay nada imposible, pero solamente bástate de mi gracia. Me acuerdo yo que esa noche comencé a dar pasos como un niño chiquito, que la esposa llamé a Jocelyn, llamé a mi mamá, llamé a mi hermana y ellos me vieron caminando como un niño chiquito y ellos me dijeron, pero Dani, ¿qué haces de pie? Se preocuparon. Yo dije, Dios me dijo que me iba a levantar, Dios me dijo que nuevamente yo iba a predicar, y me acuerdo yo que comencé nuevamente a caminar, mi cuerpo nuevamente comenzó a tener fuerza cuando me llevaban a las citas médicas y iba a donde los neurocirujanos, a las citas médicas. Ahora iba con la radiografía en la mano y no en silla de ruedas, sino caminando, y los neurocirujanos se quedaban sorprendidos y ellos me decían, pero si tú saliste de aquí en silla de ruedas, pero si esa bala que tú tienes en la cabeza, es imposible que tú estés caminando. Y ellos, los mismos médicos, decían, wow, es que Dios verdaderamente tiene un propósito contigo. Cuando Dios tiene un propósito con la vida de una persona, Jamie, tú puedes estar muerto, tú puedes estar en silla de ruedas, tú puedes estar desahuciado por los médicos, tener cualquier enfermedad, pero cuando Dios tiene un propósito con una persona, ese propósito se cumple sobre cualquier cosa en tu vida. Por eso te digo hoy, no te desanimes, sigue creyendo a Dios, porque el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida, se va a cumplir en tu familia, se va a cumplir en tus hijos, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dice algo, Jamie, Él lo cumple. Amén. Él lo hará. Él lo va a cumplir. Así es. Amén. Dios lo cumplió, hizo el milagro, Dios te levantó de esa cama. Ahora, de haber sido esa víctima de un ataque de violencia, de un intento de asesinato, ahora eres un testigo fiel del poder, del milagro del Señor. Y comenzaste a mostrar esas evidencias, viendo la radiografía, mostrando la radiografía a muchas personas que dudaban de lo que estaba pasando, pero era una realidad. O sea, Dios te salvó de la muerte, Dios te salvó de quedar completamente paralítico. Hubo un milagro y le damos la gloria a Dios, porque ese milagro no solamente cobró fe en él, sino en toda la familia. Y muchas personas comenzaron, por supuesto, a creer en ese poder de Dios por ese milagro que Dios había hecho en ti. Amén, aún los neurocirujanos.
Claro. Cuando yo iba a la cita a los neurocirujanos, ellos se quedaban sorprendidos porque ellos me vieron cómo salí en silla de ruedas y ahora me ven caminando. Pero ahí vemos el poder de Dios manifestarse, porque aunque de pronto muchos no crean por la palabra, muchos creen por los testimonios. Por los testimonios, por la fe. Por eso es que se ha creado este espacio, este contenido nuevo. Mi esposo y yo pensamos, debemos generar junto con el equipo de trabajo un contenido muy especial, muy significativo, y por supuesto todo lo que hemos traído acá en este espacio de Podcast Libres es un contenido de doctrina, pero quisimos traer algo que pudiera alentar a muchas familias, a muchas vidas, a través de testimonios, a través de situaciones que tal vez aparentemente no hay una salida, no hay una solución, pero vemos cómo la mano de Dios interviene, cómo ese poder de Dios interviene y viene la solución. La Biblia dice que así como viene la prueba, así viene conjuntamente la salida. Por eso tú que me estás viendo, que nos estás viendo, que estás sintonizando este podcast, recuerda que si estás en un tiempo de prueba, en un tiempo de tribulación, en un tiempo de angustia, en un proceso de muchos años, en un desierto, la salida viene pronto, porque si tú crees en el poder de Dios, si tú crees en Cristo, Cristo te entrega la salida en esa situación. Amén. Amén, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es. Siempre habrá una salida, habrá una puerta, habrá un camino, habrá agua en medio del desierto. Claro. Amén. Sí. Pero hubo algo en el cual yo fallé y fue que no guardé mi corazón. Después de haber recibido una sanidad, después de haber recibido un milagro tremendo de milagro, porque fueron 12 neurocirujanos y ninguno de los 12 pudo operarme. Después de haber recibido ese milagro, no guardé mi corazón. Mi corazón se llenó de odio, de quererme vengar hacia esas personas que me habían dejado cuadrapléjico. Y comencé nuevamente y recaí en la droga. Comencé a andar con mis amigos. ¿Por qué? Porque me quería vengar. Y la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y mi corazón se llenó de venganza. Me quería vengar, nuevamente caí en la droga, nuevamente caí en el alcohol. Después de Dios verme dado la oportunidad, mira lo necio. Lo necio del corazón. Lo necio que somos nosotros. O sea, cuando recibimos oportunidades, recibimos un milagro como hicieron los 10 leprosos, que uno fue el que se quedó y los otros 9 no regresaron. No fueron agradecidos con el Señor, no hubo gratitud en su corazón. No, yo estaba el gran peligro de la falta de gratitud. Yo estaba haciendo como esos 9 que no se regresaron, sino que ¿qué? Siguieron su camino y no se devolvieron agradecidos con Jesús. Por eso nosotros tenemos que guardar nuestro corazón. Y nuevamente recaí en la droga, recaí en el alcohol, en mis andanzas. Nuevamente comenzó el infierno. Tú me bloqueaste el celular. Mi mamá me bloqueó el celular. Mi esposa, cuando yo llegaba a la casa, mi esposa se encerraba, mis hijas se encerraban. Nuevamente comenzó el infierno. Ni el perro de la casa me quería saludar. Claro. Cuando yo llegaba a la casa, ustedes saben que los perros salen a recibir a uno, ¿no? El perro sentía la moto y se escondía. O sea, me volví nuevamente agresivo. Estaba mi corazón lleno de odio por aquellas personas que me habían hecho esto. Pero esta vez, cuando se presentó un problema en la casa, me acuerdo yo que iba a regañar a Eliami, a mi hija mayor. Yo me acuerdo que yo le iba a pegar por algo que había pasado, y yo me acuerdo que ella se me levanta también como a levantarse contra mí, y hubo algo dentro de mí que tocó mi vida, porque yo dije, ¿con qué autoridad voy a regañar a mis hijas si nuevamente mis hijas están viendo que caí en la droga, que caí en el alcohol, que nuevamente andando con mis amistades? ¿Con qué autoridad? Y eso fue algo que me impactó cuando vi que mi hija se quiso levantar contra mí y yo no tenía ninguna autoridad. Eso fue en la noche, y yo a las 5 de la mañana del otro día, eso fue en el 2019, me acuerdo yo. Y en julio, 21 de julio, que me fui de la casa del 2019. Y me acuerdo yo que a las 5 de la mañana, cuando amaneció, yo cojo un maletín y voy a donde venden droga, y me equipo de droga y me voy de la casa sin decir nada. Ustedes me estaban buscando por la morgue, me estaban buscando en los hospitales, me estaban buscando
en diferentes lugares. Las fotos mías estaban en Facebook, estaba desaparecido. Yo no había dicho a nadie a dónde me había ido. Yo estaba desesperado porque nuevamente había caído en ese mundo. Yo decía, Dios mío, ¿y ahora será que voy a tener otra oportunidad? ¿Por qué volví nuevamente a regresar a caer otra vez, a hacer sufrir a mi madre, a hacer sufrir a mi familia? Dios mío, ¿por qué tengo que estar viviendo esto? O sea, mejor prefiero morirme. Me encerré yo en una pieza en el boliche, allá en el centro de Barranquilla. Me encerré en una pieza a consumir droga y sin comer, quería morirme de una sobredosis, quería matarme, quería suicidarme. Había una voz que me decía suicídate, pero había otra voz que me decía no lo haga. Era una lucha que estaba teniendo yo en ese lugar. A mi esposa le habían dicho, a Yoselin, que me dejara de buscar, porque le dijeron a Yoselin, los amigos míos que estaban presos, que me habían picado, me habían tirado en el río, o sea que me habían desmembrado, o sea que me habían agarrado otras bandas y me habían tirado en el río, que me dejaran de buscar. Imagínate la presión que estaba viviendo mi familia, la presión que estaban viviendo ustedes, desesperados buscándome. Y yo me acuerdo que en esa pieza, cuando esa voz me decía suicídate, suicídate, había una voz que me decía refugio, refugio. Pero yo decía, pero ¿esto qué es? Refugio, porque nunca había escuchado una voz así que me hablara de esa manera, refugio. Entonces yo decía, pero ¿esto qué es? Y la voz me dijo, agarra, sal de aquí, agarra un bus y bájate en el INEN, en el puente del INEN. Y ahí en el puente del INEN, agarra un bus que diga Santo Tomás y dile al chofer que te deje en el refugio. Wow, cuando yo escuché eso, yo vi como que la luz en medio de las tinieblas. Yo no sabía qué era, pero hoy entiendo que era el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios, aleluya. Que me estaba guiando hacia la salvación, que me estaba guiando hacia el propósito de Dios. Era la voz de Dios que me estaba guiando. Por eso el rey David dijo que pacientemente, en el Salmo 40, pacientemente esperé en Jehová. Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Enderezó mis pasos y puso mis pies sobre peña. Aleluya. Eso es lo que hace Dios cuando nosotros nos encontramos en el pozo de la desesperación. Eso es lo que hace Dios cuando nos encontramos en el lodo cenagoso. Hey, sigue clamando, porque es ahí donde Dios va a escuchar. No te canses de clamar por tu familia, no te canses de clamar por tus hijos, no te canses de clamar por tu hogar. Sigue clamando, porque Dios te va a sacar de ese pozo, Dios te va a sacar de ese lodo y va a colocar tus pies y va a colocar tu familia en un lugar seguro. Ese día yo salí de esa pieza, yo seguí esa voz que me estaba guiando. Era el mismo Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Cuando yo llego y me bajo ahí en el puente del INEI, yo veo el bus que dice Santo Tomás. Nunca había agarrado un bus de pueblo, nunca había ido a Santo Tomás. Así como la voz me estaba indicando, así mismo hice. Iba drogado, iba bajo los efectos de la droga, pero Dios me estaba guiando. El Espíritu Santo me estaba guiando. Me monto en el bus de Santo Tomás. Le digo al chofer, déjeme en el refugio. El chofer dijo, siéntate ahí al lado mío, que yo te voy a dejar en ese lugar. Pasaron 40, 50 minutos de viaje. Cuando el chofer me dice, llegamos, yo me bajo del bus y lo primero que veo a mi mano derecha es una puerta donde dice refugio Gloria divino. a Dios. Wow, la voz del Espíritu Santo me estaba guiando hacia el propósito de Dios. La voz de Dios me estaba guiando hacia la esperanza, hacia el final de esa vida donde yo quería salir. Entro yo al refugio divino, entro yo a ese lugar, yo veo una finca grande. Dentro de esa finca veo una iglesia, un interno, un estudiante me lleva donde el gerente, que se llama Edgardo Maya. Ahí me llevan, entro a la oficina y el gerente le dice al estudiante, pero ¿por qué lo traes hasta acá? ¿Por qué no me avisaste allá afuera? Primero tienen que avisar cuando alguien llegue, porque aquí nos pueden matar a todos. Imagínate con esa cara que tenía yo de delincuente en la droga. Ese hombre se asustó, se puso nervioso.
Y me comenzó a preguntar porque para que alguien llegue al hogar refugio divino, a un lugar de restauración, tiene que ser llevado por un Un familiar, adulto. por alguien. Pero a mí me estaba llevando era el Espíritu Santo de Gloria a Dios. Dios. Amén. A mí me estaba llevando era el Espíritu Santo de Dios. Dios mismo me llevó a ese lugar. Yo tuve un encuentro con Dios en ese lugar, en medio de las tinieblas, en medio de la condición en que yo me encontraba. Yo tuve un encuentro con Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Que no importa en la condición en que tú te encuentres, no importa en la condición en que tu familia esté viviendo. O sea, siempre hay una esperanza. Siempre hay, o sea, siempre hay un momento indicado, específico que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, para encontrarte contigo. Y llegué al refugio divino. El gerente me comienza a hacer preguntas. Ay, ¿tú de dónde vienes? Yo le digo, no, yo estaba en una pieza drogándome y yo escuché una voz que me dijo refugio y aquí estoy en este lugar. Esa voz me trajo y el gerente dice, ¿cómo? El gerente quedó sorprendido porque el gerente no entendía lo que yo estaba diciendo, pero el gerente me dijo, tienes que tener un familiar, dame un número de teléfono. Me acordé el único número de mi mamá que tenía en ese momento. Llaman a mi mamá. Cuando el gerente llama a mi mamá le dice, no lo dejes salir porque estamos buscándolo, está desaparecido, lo estamos buscando en Facebook, lo estamos buscando en la morgue, lo dicen que lo tiraron en el río. Y el gerente le dice, no, él está aquí en un lugar llamado Refugio Divino, un lugar de restauración en Santo Tomás para hombres con problemas de drogadicción. Ahí en ese lugar fueron los días más hermosos de mi vida, fueron las semanas más hermosas de mi vida, fueron los meses más hermosos de mi vida. Cuando el ser humano tiene una experiencia con Dios y tiene un encuentro con Dios, eso es lo más hermoso, Jamie, que le puede pasar al ser humano. Eso es lo más hermoso que le puede pasar a alguien aquí en esta vida. Yo tuve un encuentro con Jesús. Ahí en ese lugar, en el refugio divino, hubieron hombres de Dios que me acobijaron. El gerente Maya, el pastor Julio César Idiarte. Hubieron líderes ahí en ese lugar que me ayudaron a salir de esta problemática de la droga. Ahí en ese lugar conocí a Dios. Ahí en ese lugar encontré la libertad para el problema que yo tenía en mi vida. Ahí en ese lugar descubrí el propósito de Dios que tenía con mi vida y comencé a marcar la diferencia. Por eso es que yo te digo en esta tarde, en este día, siempre hay una esperanza. Siempre Dios te va a dar una oportunidad. Siempre hay una puerta que se va a abrir. Siempre hay un momento indicado para ti y para las circunstancias que estés viviendo. Dios me restaura en el refugio divino. Comencé a trabajar en la iglesia, en evangelismo. Después que terminé mi proceso, pasé por el proceso de orientación, pasé por regeneración y sanidad interior. Después que termino mi proceso, el pastor Julio César me coloca a trabajar en la iglesia Alfa y Omega, en el grupo de evangelismo. Llegué a ser líder del ministerio de evangelismo. Ahora, por la misericordia de Dios, ya Dios me ha sacado a República Dominicana a predicar el evangelio de Dios. He predicado en diferentes iglesias, he testificado del poder de Dios en mi vida. También colaboro en el hogar Refugio Divino como líder espiritual. Ahora ayudo a hombres con problemas de droga. Ahora los ayudo a ellos a salir de esa problemática. Tremendo. Dios me devuelve nuevamente el amor de mi hogar, de mi familia, el amor de mi madre, el amor de mi hermana, el amor de mi esposa, el amor de mis hijas. Nuevamente Dios me abre las puertas ahí en Santo Tomás. Después que vendía droga y después que era vendedor de droga, ahí en Santo Tomás tengo un local donde vendo Biblia. Antes vendía muerte, ahora vendo Biblia. Esto es lo que hace Dios, Jamie. Esto solamente lo puede hacer Dios. Dios quiere transformar las vidas. Dios quiere cambiar las vidas. Dios está dispuesto, Jamie, a hacer milagros, a orar, pero tenemos que disponernos, tenemos que buscar de Dios, tenemos que acercarnos a Él y seguir creyendo que Dios todo es posible. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Es maravilloso, es maravilloso. Creo que uno se queda sin palabras
Nuevamente, cuando él cuenta la historia, su testimonio, todo lo que él vivió, la manera como Dios lo llamó, cómo el Espíritu Santo lo sedujo y lo llevó a ese lugar, a ese refugio, que más que un lugar físico llamado refugio divino, es la representación espiritual de lo que es Jesús para el corazón del hombre. Jesús es nuestro refugio divino. Jesús es el refugio de todo ser humano. Jesús es el fin de todo ser humano. Es por eso que él dice que es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. No solamente se limita al acto creador de Jesús, también se limita al hecho de mi identidad, de quién soy yo en Dios. Dios está en mí y yo estoy en Él. Somos uno. Mi vida comienza en Dios y mi vida termina en Dios. Amén. Sin Dios no somos nada. Cuando mi hermano cuenta esta historia y nuevamente habla de ese poder de Dios, de esa transformación que hay a través de conocer a Jesús, nuestro corazón se conmueve. Y estoy segura que también ese mismo conmover que experimentamos cuando escuchamos el testimonio, también lo experimentan muchas personas que van a escuchar este testimonio de cómo Dios puede transformar una vida, de cómo Dios puede traer esperanza. Por eso te invitamos a ti que nos estás sintonizando, que nos estás viendo, que estás escuchando este podcast, que abras tu corazón a Jesús. Permite que Jesús transforme tu vida. No seamos necios. La necedad lo que hace es alejarnos de Dios. Endurecer nuestro corazón lo que hace es que el amor de Dios no se manifieste como desea manifestarse. Hay un gran amor de Dios, un amor ilimitado, un amor incondicional que está dispuesto para ti y para mí. Y solamente lo que Dios está pidiendo en este momento es que abras tu corazón hacia ese amor de Dios, ese amor de Dios que transforma. Ese amor de Dios que llena nuestras vidas, ese amor de Dios que hace que ese vacío existencial que tenemos como ser humano por nuestra condición pecadora sea transformado por la presencia del Señor. Somos en Él, vivimos en Él encontramos salvación, en Él encontramos redención, en Él encontramos esperanza, en Él podemos llegar con nuestras cargas y encontrar el hermoso descanso en su presencia. Y es la invitación, Dani, Amén, que le hacemos a todos aquellos que están bajo esa condición, aunque tampoco estés en esa condición de la droga, necesitamos de Dios, porque estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Pero fue tanto el amor de Dios, dice la palabra en Juan 3:16, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando crees en Jesús, ya no hay condenación en tu vida. Cuando crees en Jesús, tienes la verdadera vida, Amén, la vida en Él. Dani, dale un mensaje a esas familias, dale un mensaje a esas personas que están bajo la esclavitud del pecado, para que se acerquen a Jesús, para que entiendan que solamente en Jesús encuentran su camino y su salvación. Bueno, la Biblia dice en Mateo capítulo 11, versículo 28 en adelante: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Dios hace una invitación. Jesús hace una invitación y es de venir a Él. Hoy esa invitación está abierta. Si tú quieres venir, quieres descansar, te sientes cargado, te sientes trabajado, este es el momento indicado. Yo te invito a que ahí donde tú estás repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy un pecador. Hoy te acepto en mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Le damos las gracias a Dios por este privilegio de poder compartir con ustedes un gran testimonio, sacado de la droga, libertado de una condición de destrucción, cómo Jesús llegó a tiempo a una vida que tal vez fueron muchos años de angustia, de muchos años de clamor, pero como decíamos en el anterior podcast, Dios siempre llega a tiempo, Dios siempre llega en el momento preciso. Y a través de estos podcasts que estamos iniciando, donde vamos a traer a muchísimos invitados con un testimonio maravilloso, queremos impartir esperanza.
queremos impartir fe, queremos impartir, alentar a las personas a creer de que solamente en Jesús encontramos la respuesta a nuestras peticiones, encontramos la respuesta y la salida a nuestra vida atribulada y cargada por causa del pecado. Gracias por estar con nosotros en este podcast Libres. Los invitamos a suscribirse en nuestro canal, a compartir estos podcasts con sus amigos, con sus vecinos, con todas aquellas personas que ustedes conozcan y por supuesto a comentarnos, porque queremos saber de ustedes, queremos saber qué piensan, incluso también recomendaciones, ¿no? Amén. Y quieran hacer en los podcasts que nos puedan de pronto generar ideas para crear temas o contenido relevante en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan complejos con la parte moral. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bendiciones.